Amém, queridos irmãos que nos acompanham. Amén, queridos hermanos que nos acompañan aquí, un tutorial más. Jesús es el Señor. Hoy nosotros estamos en la semana 3 del libro 3 y el título de esta semana es Somos de Dios y el mundo yace en el maligno. Y aún estamos dentro del tema general, la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para edificación, que están en el encargo de las epístolas de Juan y Pedro. Y en esta semana nosotros vamos a trabajar principalmente el capítulo 5 de Primera de Juan. Y ya en el día lunes ya tenemos la lectura indicada, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 1 y 2. Me gustaría leer con los hermanos. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, esta semana, hermanas, está llena de versículos, de varios trechos de la Biblia. Entonces, nosotros no vamos a tener tiempo de cubrir todos ellos. Quiere para que todos ustedes puedan entrar en todos los versículos que son indicados para la lectura. Pero específicamente, hablando de estos dos primeros versículos de 1 Juan 5, en el día lunes, el título es Ser simples y vivir por la vida de Dios. Y aquí nosotros vemos que nosotros fuimos engendrados por Dios. Nosotros somos nacidos de Dios. Y esto hace con que nuestra constitución, ella sea una constitución también divina, una constitución que viene de nuestro Señor. Entonces, dentro de este contexto, Juan, él estaba aún allí en la época, aún con muchas personas que se desviaron para el gnosticismo, para la doctrina y la ley, y terminaron apartándose de este camino de la vida, de estos que son de hechos gobernados por Dios. Y Él nos alerta con relación a cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida, si nosotros vivimos aún debajo de la ley o por la búsqueda por el conocimiento del bien y del mal, o si nosotros estamos alimentándonos del árbol de la vida. Y aquí queda muy claro para nosotros que nosotros somos nacidos de Dios. Entonces, nuestra constitución, nuestra vida, nuestra naturaleza es una naturaleza divina. Y en la lectura del texto del alimento diario, nosotros tenemos un ejemplo también del pato y el naranjo. El pato a nadie le tiene que enseñarle a nadar, porque en la constitución de su vida, él ya está la habilidad de nadar. Y también el naranjo, nadie puede pedirle a ella que dé una naranja. Es su constitución como naranjo, ya es producir naranjas. Nosotros también, nosotros nacimos de Dios, nuestra naturaleza también es una naturaleza divina. Y este punto de cuál es el camino, por cuál vida nosotros estamos viviendo, es lo que nos alerta. Nosotros no somos aquellos que buscan vivir por el conocimiento, por su experiencia, por su propia sabiduría, sino que nosotros vivimos por la vida divina interior que está en nosotros. El árbol que nosotros nos alimentamos es el árbol de la vida. En este tema general que estamos estudiando en estas epístolas, palabra de la vida y comunión de la vida. Entonces, este es el camino para que nosotros estemos también bajo este gobierno por la vida de Dios, y no un gobierno por el bien y del mal, porque el gobierno por el conocimiento del bien y del mal, él engendra muerte, pero el Señor nos dio una vida que es divina, y esta vida, ella nos guía. Y en el vivir de la iglesia, aquí en el versículo 2, Él dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Aquí habla también de nuestros hermanos en Cristo y en el vivir de la iglesia. Cuando nosotros amamos de hecho a los hermanos, el versículo continúa, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. En este vivir que el Señor nos insertó dentro de la iglesia, nosotros también tenemos la oportunidad de ser perfeccionados en el amor, amar a nuestros hermanos, a aquellos que sirven con nosotros. Y esto viene por medio de la práctica de los mandamientos que Dios nos dio a nosotros. Por medio de la práctica de la palabra profética, nosotros también vamos a aprender a amar a los hermanos. Y esto es muy rico,
porque no es algo fabricado por hombres, no es un esfuerzo nuestro. Una vez más, esta vida divina que está dentro de nosotros, la vida divina de Dios, y Dios es amor, es la que nos enseña también a amar a los hermanos por medio de la obediencia a su palabra. Y este tema comienza en el día lunes y también va al día martes. En el día martes el título es Los mandamientos de Dios no son penosos. Entonces, aquí al comienzo de la lectura del día martes, aún nos muestra a nosotros que cuando realmente amamos a Dios, nosotros cerramos los ojos para las imperfecciones de los hermanos. El amor de Dios va creciendo en nosotros y nosotros quedamos ciegos con relación a las dificultades o limitaciones o defectos de los hermanos. Pero nosotros continuamos sirviendo y amándonos unos a los otros. Oh Señor Jesús, aleluya. Y relativo a este tema, los mandamientos de Dios no son gravosos. Aquí el hermano Pedro nos recuerda cómo fue su vida como estudiante, hasta también tornarse profesor, y nos ayudó mucho, nos trajo más luz con relación a la inmersión en la palabra. Y la inmersión en la palabra, ella es una forma de que nosotros también depositemos esta palabra que hemos recibido. Por un lado, nosotros recibimos la palabra, pero como nosotros vamos a la inmersión para hablar entre nosotros, como está descrito también en Efesios 5, versículo, si no me engaño, 18 y 19, para hablar entre nosotros. Allí es el momento que nosotros aprendemos aún más la palabra. Pero no un aprender en el sentido de conocimiento, sino que este amor es depositado en nosotros. Con la práctica de hablar entre nosotros, la práctica de enseñarnos unos a los otros también hace que la esencia de amor crezca en nosotros, crezca en nuestro interior. Y allí eso nos conduce a un camino diferente de lo que nosotros hemos visto desde el pueblo judío en el Antiguo Testamento hasta estos 19 siglos de degradación de la iglesia. Es el esfuerzo del hombre por intentar hacer algo para Dios. Como el título del día habla, los mandamientos de Dios no son gravosos, o sea, no engendran en nosotros aquel cansancio, aquella fatiga por intentar hacerlo, sino que ella nos trae vida. Los mandamientos de Dios nos traen vida, pero lo que diferencia el fruto que va a ser producido en nosotros es si nosotros usamos nuestro esfuerzo o si usamos la fe. Y nosotros vemos una característica en el Antiguo Testamento. Los judíos siempre buscaban, al pueblo de Israel siempre buscaba guardar la ley por su esfuerzo. Pero hoy el Señor nos dejó claro, el esfuerzo humano no es capaz de guardar la ley de Dios. Nosotros vimos esto ahora hablando del árbol del conocimiento del bien y del mal. No es un esfuerzo que va a traernos vida, sino la fe en la palabra. El árbol de conocimiento del bien y del mal, ella tiene el bien y el mal. Y aquello que usted intenta hacer bien, usted no lo consigue. Pablo dice esto. ¿Por qué? Porque la fuente no es la fuente de la vida. Nuestra postura delante de la palabra, de los mandamientos de Dios, es tener fe, es creer. Aquello que Dios está hablando, nosotros creemos. Y al final de la página 44 dice así: cuando recibimos la palabra con fe, ella entra en nosotros como el poder de la vida de Dios. Y el poder de esta palabra, es el poder de esta palabra que nos da las condiciones de amar a los hermanos. Entonces, la fe, cuando ella es accionada al recibir la palabra, ella tiene también el camino para que el poder que hay en ella pueda producir algo a través de nosotros. Gracias al Señor por esta palabra. Realmente nosotros no necesitamos esforzarnos, ni fatigarnos, ni depender de nosotros, sino que la propia palabra tiene poder. Oh Señor Jesús. Y en el día miércoles, el tema es gobernados por la vida de Dios. Y una vez más es reforzado para nosotros este aspecto. Nosotros no necesitamos esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Lo que nosotros necesitamos es dejar que la palabra llegue y recibirla con fe. Recibiéndola con fe, nosotros también vamos a tener el poder que está presente en la palabra. Y aquí, en la página 45, también es citado un trecho de Gálatas 1, del 6 al 9,
que Pablo, él, habla con mucho amor a los Gálatas, que ellos fueron engendrados por la vida de Dios, pero en un determinado momento ellos volvieron a la práctica de la ley, y no fue esto que Pablo les había transmitido, y este también no es el deseo de Dios, que nos esforcemos, sino que por la fe la palabra pueda operar eficazmente en nosotros. Y también es citado el versículo de Juan 3:36, que nosotros solo necesitamos creer que Cristo es el Hijo de Dios. Yo quería leer con los hermanos rápidamente para que quede claro cuál es el camino para que nosotros, de hecho, seamos gobernados por la vida de Dios. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí vemos que quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. Para nosotros recibir este gobierno que viene por la vida de Dios, basta creer. No hay esfuerzo, no hay capacidad, sino dejar que esta vida pueda regir en nuestro interior. Y dentro de este mismo día, el hermano Pedro entra dentro de una revelación grande para nosotros, una revelación nueva que está descrita en Primera de Juan 5, del versículo 6 al 8. No voy a leer con los hermanos por causa del tiempo, pero aquí nos muestra sobre el espíritu, el agua y la sangre. El versículo 8 dice así: y tres son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Entonces, aquí el hermano Pedro nos trae una nueva luz a nosotros. Es introducida en el día miércoles, pero en el jueves es cuando nosotros podemos entrar un poco más y entender lo que significa estos versículos, del 6 al 8. Habla sobre el espíritu, el agua y la sangre, ser unánime en un solo propósito. Con el entendimiento que existía es que cuando hablaba aquí del agua, hablaba del bautismo de Jesús. Fue a partir de su bautismo que el Señor comenzó su ministerio. Pero en el día jueves, hay varios pasajes que son abiertos y son muy importantes, que nosotros podamos entrar, leer nuevamente estas porciones para ganar más luz, más entendimiento de lo que la palabra está aclarándonos, esta nueva visión, esta nueva revelación que recibimos aquí. Entonces, en Juan 4, nosotros vemos la historia de la mujer samaritana, y el Señor, en este episodio, Él muestra que nosotros tenemos que ir hasta Él para beber del agua que Él tiene, y el que bebe de esta agua jamás tendrá sed, pero sino que será en Él una fuente que brotará para vida eterna. Este es uno de los pasajes. Y el otro pasaje que está en este día es Juan 7, cuando está en la fiesta de los tabernáculos, Jesús se levanta y dice: quien tenga sed, venga a mí y beba. Y allí es descrito que lo que él está hablando es con relación al Espíritu prometido, al Espíritu que sería dado. En aquel momento no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado, pero él ya estaba dando un spoiler de lo que cada uno de nosotros recibiríamos. En Juan 14, el Señor también habla sobre el otro consolador. Yo voy a leer a los hermanos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14, versículos 16 y 17 nos muestra entonces que el Espíritu de la verdad que los discípulos habrían de recibir, nosotros ya recibimos, era el mismo Señor Jesús. Él dice aquí: Él habita con vosotros y estará en vosotros. Y otro trecho de Juan, el Evangelio de Juan, es el momento de la crucifixión del Señor. Muestra que cuando los soldados colocaron la lanza al lado de Jesús, fluyó sangre y agua, y nosotros sabemos, solamente Juan consiguió percibir el agua por estar tan próximo del Señor en el momento de su crucifixión. Y allí, juntando todos estos pasajes, nosotros percibimos que de hecho, cuando allí
en el capítulo 5 de Primera de Juan, habla del espíritu, el agua y la sangre, nosotros percibimos que el agua, ella está relacionada también a este espíritu. Ella está relacionada a lo que nosotros habríamos de recibir, un espíritu, el agua y la sangre. Ellos andan juntos, ellos necesitan dar testimonio sobre el Hijo de Dios. Es importante que todos nosotros leamos estos pasajes para obtener un poco más de luz. Entonces quería leer a los hermanos. Visto todo lo que vemos y leemos sobre el agua mencionado, no se refieren al agua del bautismo de Jesús al ejercer su ministerio, sino al Espíritu que recibimos cuando creímos en Jesús. Cuando creemos en Jesús, fuimos agraciados con estos dos. La sangre que nos redimió para poder volvernos a Dios. El agua que con el Espíritu, como Espíritu, entró a nosotros como una fuente a fluir de vida eterna. Este es el testimonio que da acerca de su Hijo. Es muy importante que nosotros tengamos claridad de lo que el Señor nos entregó a nosotros. Y esto que Juan habla aquí y en estos versículos de Juan siempre refuerza. El testimonio que yo doy es verdadero. Este énfasis del apóstol Juan para que nosotros también podamos profundizarnos, ganar más realidad de aquello que Él está queriendo mostrar a nosotros. Él está reforzando el testimonio verdadero. También es una señal del Espíritu de que este trecho tiene mucha relevancia, mucha importancia para nuestra vida como siervos del Señor, como hijos de Dios. Oh Señor Jesús. Aleluya. En el día viernes nosotros entramos, el hermano Pedro nos ayuda mucho también con relación a la resiliencia delante de las dificultades, las pruebas que aparecen en el servicio al Señor. Y el título es La confianza que tenemos para con Él. El versículo para leer con oración del día es Juan 15:7. Dice así: si permaneced en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os serán hecho. Nosotros tenemos esta vida, la vida de Dios, y nosotros debemos permanecer en esta vida. ¿Cómo nosotros permaneceremos en esta vida? Es a través de la palabra. La palabra es la manera que Dios se dispensa al hombre. Si nosotros estamos conectados a la palabra, nosotros también estamos permaneciendo en el Señor. Si permanecemos en la palabra, permanecemos en el Señor. Y aquí el hermano Pedro cuenta un testimonio con relación a la confianza que nosotros debemos tener delante de la obra que el Señor ha realizado en medio nuestro. Creer y confiar que esta obra es de Dios. Y ahí, cuando surgen ataques, cuando surjan situaciones, nosotros vamos a estar en paz, porque el Señor nos ha dado la confianza que el camino que estamos siguiendo es el camino que Él desea para el hombre. Delante esta palabra que hemos recibido, esta profundidad, esta riqueza llena de nutrientes, llena de vida, nosotros estamos tan alegres, tan confiantes de que esta palabra es de Dios, que Dios ha hablado con nosotros y no hay razones para preocuparnos. Si surgen algunas adversidades o se levantan alguien hablando en contra nuestra, nosotros no actuamos por nosotros mismos, sino que confiamos que el Señor nos defenderá. Y esto es lo que nosotros debemos practicar, ser resilientes delante de estas situaciones. Y en primera de Juan 5:14, Él dice: y esta es la confianza que tenemos para con Él, que si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Si nosotros permanecemos en Él, el Señor también nos oye. ¿Por qué? Aquello que pedimos ya no es más lo que es nuestro, sino que nosotros vamos a pedir conforme al Señor. Estos dos asuntos andan juntos. Nosotros somos resilientes, confiamos en aquello que el Señor ha hecho en medio nuestro y nosotros permaneciendo en Él cada vez más. Aquello que pedimos, nuestro deseo, Él será según la voluntad de Dios. Y esto el Señor desea con su pueblo. Aleluya. Señor Jesús, ya en el final de la semana, en el día sábado, entran también dos puntos muy importantes. El hermano Pedro nos ayuda mucho. En la página 51, el tema del sábado es dos alertas. Y aquí él nos trae una referencia. Primero, él cuenta un testimonio que
hubo en la conferencia en la estancia Árbol de la Vida, de que uno de los días hubo un grupo de hermanos que fueron a las calles para hacer el ven y ve, fueron a barrios diferentes, de diferentes clases, llamaron a muchas personas, tuvieron muchas casas abiertas, inclusive un joven que se levantó para ser misionario. Es muy importante que los hermanos vean esto en el YouTube y escuchar más testimonios. Y después de contar el testimonio, el hermano entra en este encargo. ¿Qué son estas dos alertas delante de esto? Viviendo una vida conectado con Dios, estando siempre buscando la fe y no nuestra capacidad, sino que nosotros necesitamos estar alerta. Y así como el dolor es una alerta de que algo está equivocado en el cuerpo, el hermano Pedro nos muestra que nosotros tenemos que estar alerta a dos cosas. Primero, es que Dios es luz. Esto está en 1 de Juan, capítulo 1. La luz revela cualquier indicio de pecado e injusticia. Si nosotros estamos en una condición que desagrada a Dios, si nuestro corazón también existe algo en contra de los hermanos, nosotros nos sentimos insatisfechos por alguna situación, sí, caemos en una situación de pecado o de insatisfacción. Esto es una alerta para que nosotros nos arrepintamos y volvamos al Señor, porque si permanecemos en esta condición, la comunión de la vida se corta y todo este suplir divino, toda esta palabra que estamos recibiendo, ella no opera en nosotros. Entonces el Señor no encuentra camino para que esta luz circule. Debemos recibir la luz. Dios es luz. Tenemos que estar cerca del Señor para Él iluminarnos y ser rápidos y confesar nuestros pecados. El segundo alerta es el peligro del mundo. Nosotros vimos en los mensajes anteriores que el mundo es un arma que Satanás usa para quitar al hombre del propósito de Dios, para engañar al hombre, para distraer al hombre delante de aquello que Dios quiere hacer en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos, tener mucho cuidado para no sufrir la influencia del mundo, porque en nosotros aún hay naturaleza pecaminosa, aún hay naturaleza terrenal y fácilmente el enemigo puede enredarnos. Nosotros tenemos que estar siempre cuidadosos con relación a esto. Y lo que usa también el enemigo es destacarse, es la posición de primacía dentro de la iglesia, cargos, posiciones, amor al dinero. El enemigo, él siempre va a buscar un camino, una brecha abierta para él obtener espacio, engañarnos y quitarnos de la voluntad de Dios. Entonces vamos a ser muy cuidadosos con esto. Nosotros estamos siendo muy alertados con relación a estas cosas ya hace algún tiempo. Dos alertas. Dios es luz y también vamos a estar atentos con relación a los peligros del mundo, los engaños de Satanás. Señor Jesús. Y para concluir, hermanos, en los versículos finales del capítulo 5 de 1 de Juan, hay un versículo, el versículo 16 y 17 dicen así: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que sean de muerte. Hay pecado de muerte, pero el cual yo no digo que pida. Todo injusticia es pecado, pero hay pecado de muerte. En el primer punto que somos ayudados en estos versículos, el sujeto que pide y el sujeto que da vida en el original griego son la misma persona. Entonces aquí daría a entender que yo pido por mi hermano y yo doy la vida por mi hermano. Pero no es esto que sucede. Nosotros sabemos que nosotros no tenemos la capacidad de dar la vida. En la traducción al portugués dice: si alguien ve a su hermano cometer pecado para la muerte, y pedirá y Dios le dará vida. Entonces fuimos ayudados. Quien pide y quien da ayuda es la misma persona. Aquí quien da vida no somos nosotros. Nosotros pedimos y a través de nosotros el Señor puede dar vida también a nuestro hermano. Y otro punto para nosotros finalizar, que también es extremadamente importante, es que aquí habla que hay pecados que son para muertes. Y en el domingo es explicado un poco mejor para nosotros. ¿Qué son estos pecados que llevan a la muerte? Son pecados que van directamente en contra a la autoridad que Dios estableció, la manera que Dios está gobernando
su iglesia, su pueblo. Entonces habla con relación a la rebelión contra Dios y contra la autoridad que Dios estableció en la tierra. Y aquí es citado para nosotros también número 12, la rebelión de María y Aarón. Y Coré, Datán y Abirán también se rebelan contra Moisés, pero en verdad, Moisés como la autoridad de Dios, allí hay una rebelión contra el mismo Dios, contra la manera que Dios estableció de su gobierno, la manera que Dios escogió para conducir su pueblo. Y nosotros vemos que en los dos casos, en el caso de María y Aarón, María queda leprosa y ahí instantáneamente, y Aarón se desespera y ve que de hecho la insurgencia de ellos fue en contra del mismo Dios. Y número 16, y la tierra se abre y ellos son tragados, la familia y las tiendas, todas las posesiones de Coré, Datán y Abirán son tragados al seno de la tierra. Entonces Dios no juega con esto. Esto es algo muy serio para el Señor y es una advertencia para nosotros, una alerta. Nosotros siempre estemos claros en ser uno con la autoridad de Dios, ser uno con aquello que Dios estableció, con el apóstol que Dios colocó delante nuestro para que nosotros no seamos cortados de la circulación de la vida. Hermanos, es muy serio. También no caigamos en un pecado que nos lleva a la muerte. Señor Jesús, esto es muy serio. Y también he citado para nosotros 1 Corintios, capítulo 10, versículos 5 al 12. Es un trecho muy importante que Pablo alerta. Él muestra qué sucedió con el pueblo en la peregrinación en el desierto. Y él queda de advertencia para nosotros, Señor Jesús. Pero en la conclusión de este capítulo, hermanos, es mucha alegría. No toda la palabra es alegre, existe esta advertencia para estar apercibidos, pero la palabra trae mucha vida, trae mucha alegría. Y al final del capítulo, el Señor nos muestra a nosotros que el mundo yace en el maligno, pero el maligno no nos toca, porque nosotros tenemos un ser divino, la vida de Dios dentro de nosotros. Si nosotros estamos conectados con Dios, el maligno no consigue tocarnos. Él no se aproxima de nosotros, nosotros tenemos seguridad, nosotros estamos salvos, estamos bajo el cuidado del Señor. Nuestra vida, ella pertenece al Señor y nosotros tenemos que estar alegres, tenemos que estar confiantes, tenemos que siempre estar cerca del Señor, buscar para que toda esta palabra, ella sea verdadera en nuestra vida, no con nuestro esfuerzo, sino siempre usando la fe. Y el trecho final queda para nosotros algunas palabras de comando. Vamos a vencer la batalla, traer al Señor de regreso, mantenernos en la comunión de la vida y estar atentos a los alertas. ¿Cómo vamos a practicar todo esto? Siendo simples, humildes, limpios, puros y vivir en la comunión de la vida. La parte final es esta. Manténgase simple, humilde, limpio y puro como un miembro vivo del cuerpo de Cristo en la comunión de la vida. Hermanos, es esto. Vamos a mantenernos en la comunión de la vida, disfrutando de la palabra, cerca del Señor, amando a los hermanos, practicando los mandamientos de Dios. Y con seguridad en aquel día nosotros vamos a estar con el Señor, vamos a ser arrebatados junto a su trono. Jesús es el Señor. Espero haber ayudado a los hermanos a disfrutar y entrar un poco más en la palabra de esta semana. Amén.